Bienvenidos a Papitar Novelas. Te agradecería mucho que dejaras un like o una suscripción. Ni la novela ni las imágenes son de mi propiedad. Todos los derechos y las demandas legales a sus respectivos autores. Recuerda que el contenido está adelantado en Patreon. Capítulo 11. La Hermandad del Óxido. Roger Castor permanecía de pie en la sala de control principal de la central nuclear de fisión, mirando fijamente una barra de combustible del reactor que mostraba una lectura constante. El entorno vibraba con el zumbido de los transformadores y el aire tenía el penetrante olor a ozono. Los niveles de radiación superaban con creces los límites de seguridad. Una persona normal que permaneciera allí 10 minutos empezaría a perder el pelo. Pero a Roger no le importaba. Al fin y al cabo, ya no le quedaba pelo que perder. La mayor parte de su cabeza había sido reemplazada por una fría coraza de metal, y solo un pequeño trozo de piel y carne aún se aferraba a su mandíbula. Roger sostenía un tubo de pasta nutritiva que había sido escurrido por completo. Presionó con todas sus fuerzas su dedo, asistido por un sistema hidráulico, contra el tubo, pero solo logró extraer una gota de una sustancia gelatinosa, verde y viscosa. Roger suspiró y se untó la gota en la boca. Tenía un sabor horrible, como a aceite de máquina mohoso. Pero era lo único que había comido en las últimas 24 horas. Era el líder de la Hermandad del Óxido, el pilar espiritual y el núcleo técnico de este asentamiento, pero en ese momento, se moría de hambre. En el submundo de este planeta industrial, que un sacerdote tecnológico muriera de hambre parecía una broma, pero era una cruda realidad. La Hermandad del Óxido no era una banda violenta, ni tampoco una secta fanática. Eran un grupo de herejes técnicos. A ojos de la verdad imperial, ese término conllevaba una sentencia de muerte. Pero, según Roger, simplemente significaba que sus mentes eran un poco más lúcidas que las de los demás. La mayoría de los miembros eran como él, personas que no soportaban las reglas idiotas de la Dectus Mechanicus, donde rezar durante 3 días solo para apretar un tornillo era lo normal, o aquellos tachados de profanadores del espíritu de la máquina por realizar modificaciones no autorizadas. Se reunieron en esta planta de fisión abandonada, confiando en las habilidades de Roger, que apenas eran suficientes para mantener el reactor en funcionamiento, para iluminar un pequeño rincón del oscuro submundo. Aunque el núcleo de esta antigua pila de fisión era inestable y la piscina de refrigeración tenía fugas, lo que obligaba a cuadrillas diarias a limpiar los hongos de radiación que proliferaban, seguía funcionando. Mientras se le suministraran barras de combustible, generaba constantemente millones de kilovatios hora de electricidad. Esta potencia era suficiente para iluminar 10 manzanas circundantes, hacer funcionar algunos tornos rescatados de montones de basura e incluso proporcionar energía suficiente para los jóvenes a los que les gustaba ver películas holográficas. Pero no se podía comer electricidad. Si bien la corriente eléctrica podía recargar sus prótesis, no podía llenar los estómagos de los cuerpos medio carnosos que les quedaban. Roger se giró para mirar la gran pantalla de la sala de control. En ella se mostraba un mapa de distribución de recursos de la zona circundante. La mayoría de las regiones aparecían en gris, marcadas como agotadas. Durante el último mes, la situación se había vuelto crítica. Los puntos de recolección de hongos de la zona se habían secado por completo. Los tanques de cultivo que habían desarrollado para cultivar hongos comestibles se habían llenado repentinamente de moho negro tóxico, sin motivo aparente. Incluso las ratas mutantes que solían corretear por todas partes escaseaban. Este colapso ecológico anómalo llenó a Roger de una profunda inquietud. Tras sobrevivir en el submundo durante tantos años, sabía que esto solía significar que algo mucho más aterrador en la cima de la cadena alimenticia estaba interceptando los recursos. Jefe, ¿alguna noticia de los exploradores? Un compañero subordinado, también semimecanizado, entró con una llave inglesa recién pulida. Era Ben, poseedor de una rara identificación monosilábica. Originalmente técnico de ventilación, fue condenado a latigazos por el Mechanicus por instalar un filtro no autorizado en una tubería, tras lo cual huyó con Roger. Roger negó con la cabeza, su ojo cibernético rojo parpadeó una vez. Nada. El rostro de Ben se ensombreció aún más, a pesar de que la mayor parte se debía a injertos de piel. Han pasado 3 días, susurró Ben. Ese era nuestro equipo de élite. Roger no dijo nada, simplemente aplastó el tubo de nutrientes vacío que tenía en la mano. 3 días antes, había enviado un equipo de 12 hombres, liderado por su teniente, a una zona minera abandonada a 400 kilómetros de distancia. Había encontrado un registro vago entre un montón de archivos antiguos que sugería la existencia de un parque ecológico subterráneo que databa de miles de años atrás. A pesar de su antigüedad, los estándares de diseño de aquella época solían incluir sistemas autosuficientes. Incluso si solo quedara el 1% de su capacidad, sería una salvación para la Hermandad del Óxido. Roger incluso les había permitido usar el único vehículo todoterreno de reconocimiento en funcionamiento y les había entregado sus 2 últimos vórteres. En teoría, incluso si se hubieran topado con una banda de Skinner, deberían haber podido defenderse. Pero ahora, solo se oía el crujido de la estática en la radio. Ese silencio sepulcral hizo que el corazón de Roger se hundiera poco a poco. Parecía que el parque subterráneo era, en efecto, una trampa mortal. Las exploraciones anteriores habían terminado igual. Por muchos que se enviaran, solo se obtenían gritos o un silencio absoluto.
Algunos decían que estaba embrujada por demonios del caos, otros, que era un nido de genes de aliens. Roger desconocía la verdad, solo sabía que sus hermanos no regresarían. Esta impotencia lo llenó de rabia. Le indignaba lo absurdo de este mundo. Los nobles y señores de arriba vivían en torres entre las nubes, poseían los mejores recursos y se alimentaban de carne sintética pura, pero se pasaban los días en intrigas políticas y coleccionando antigüedades. Prefieren gastar miles de millones de toneladas de recursos construyendo un templo simbólico antes que otorgar una pizca de tecnología al submundo. Ni siquiera publicarían los planos de un purificador de agua básico. A ojos de esas figuras de alto rango, personas como Roger eran herejes que debían ser purgados. Sin embargo, la ironía radicaba en que estos herejes eran precisamente quienes intentaban usar sus habilidades prohibidas para sobrevivir en este infierno. Díganles a los hermanos que se preparen, dijo Roger de repente, con la voz ronca. ¿Listo para qué, jefe? Ben levantó la vista. ¿Listos para cazar cucarachas?, dijo Roger, señalando la rejilla de ventilación bajo sus pies. Y para cosechar el musgo que crece junto a la piscina de radiación. Provoca diarrea, pero es mejor que morirse de hambre. Si llega el caso, la mirada de Roger se tornó feroz. Asaltaremos un convoy de suministros de Midspire. Ben jadeó. Asaltar un convoy del Mechanibus era una sentencia de muerte. Los rifles de arco de los Skitarii podían incinerar a un hombre al instante. Pero al ver la mirada en los ojos de Roger, Ben supo que no les quedaban más opciones. Justo en ese momento, la luz roja de alarma en la consola se encendió. Gemido grito, al oír la señal de emergencia del puesto de avanzada, Roger se abalanzó sobre la estación de comunicaciones y agarró los auriculares. Es la sala de control. ¿Qué está pasando? ¿Son los Skitarii? Si se trataba de los Skitarii, su única opción era volar el reactor y llevarse a todos con ellos. La voz del centinela se escuchó a través de los auriculares, temblorosa, no por miedo, sino por confusión. No, no es un Skitarii. Es un vehículo. Uno grande. Y no parece llevar ninguna marca de culto. Roger frunció el ceño. ¿Sin distintivos? En este sector, ¿quién se atrevería a conducir un vehículo sin distintivos? ¿Skinners?, preguntó Roger, mientras su mano ya buscaba el rifle de fusión modificado que llevaba en la cintura. Si fueran los Skinners los que venían a por su poder, sería fácil. Bastaría con invertir la red de alto voltaje y freír a esos locos. Tampoco lo parece, la voz del centinela denotaba desconcierto. El vehículo está vacío. Ni una sola púa. Se ve increíblemente limpio. ¿Limpio? Esa palabra era una broma en el submundo. ¿Acaso había algo en el submundo que pudiera considerarse limpio? Llevaba años viviendo allí. ¿Cómo era posible que nunca hubiera visto algo así? Sin decir una palabra más, Roger salió disparado de la sala de control. Todos, tomen sus armas. A las murallas. Rugió, guiando a Ben hacia el perímetro defensivo de la central eléctrica. Los supuestos muros defensivos no eran más que pilas de contenedores abandonados soldados con planchas de acero. Decenas de miembros de la hermandad, pálidos y demacrados, empuñaban sus armas improvisadas, asomándose nerviosamente por encima del muro. Roger alzó sus binoculares. A lo lejos, en la carretera desolada, llena de escombros y basura, se alzaba un dragón de polvo amarillo. Un camión semioruga se acercaba a gran velocidad. Tal como había dicho el centinela, el vehículo estaba impecablemente limpio. No había pieles humanas colgando, ni pancartas sin sentido, ni ninguna de las engorrosas decoraciones que suelen añadirse para el culto al espíritu de la máquina. Era un vehículo industrial puro, diseñado para el transporte. Ese estilo minimalista dejó a Roger, un apasionado de la tecnología, momentáneamente atónito. Tenía que admitir que las modificaciones eran preciosas. La entrada de aire se había elevado para evitar la entrada de arena. La suspensión estaba claramente reforzada, manteniendo una postura estable. Incluso el sencillo tubo de escape sonaba perfectamente afinado. Parecía la obra de un maestro. Pero entonces, la atención de Roger se centró en la caja de carga. Porque lo que había dentro era demasiado llamativo. Una montaña de objetos desconocidos, de un blanco inmaculado. En la tenue luz del submundo, esa blancura resultaba casi cegadora. Roger ajustó sus binoculares al máximo aumento y se dio cuenta de que los objetos eran esferas redondas. A pesar de estar a cientos de metros de distancia y llevar una gruesa mascarilla antipolvo, los sensores olfativos modificados de Roger parecieron producirle una alucinación. Percibió un aroma que solo había aparecido en sus sueños. El olor a carbohidratos. Era el aroma que desprendía el almidón al calentarse a altas temperaturas. Una fragancia capaz de enloquecer a cualquier ser vivo basado en el carbono. Un gruñido brotó de la garganta de Roger. Ben, a su lado, también tragaba saliva con dificultad. Jefe, la voz de Ben temblaba. Ese camión no podía estar lleno de comida, ¿verdad? Roger no dijo ni una palabra. Observó cómo el camión no disminuía la velocidad, sino que se dirigía directamente hacia las puertas de la central eléctrica. Sin embargo, a 200 metros de la puerta, el vehículo se detuvo. Una figura alta saltó de la cabina del conductor. La figura estaba cubierta con una armadura de ingeniería fría y dura, y la luz del sol se reflejaba en la pulida coraza metálica con un brillo escalofriante. El hombre sostenía una ametralladora pesada de doble cañón como si fuera un juguete.
Entonces, aquella figura hizo algo que hizo que el corazón de Roger se detuviera. Se giró y cogió una esfera blanca del tamaño de una pelota de baloncesto de la caja de carga, y luego extendió el brazo. ¡Zas! Con el sonido del aire aullando, la esfera blanca trazó una parábola en el cielo. Se estrelló con precisión contra el suelo vacío frente al muro defensivo. Splash. La esfera se abrió, revelando un interior delicado y de un blanco puro. En ese instante, el sonido de todos los que estaban en la pared, tragando saliva, se fundió en uno solo. Capítulo 12, negociación. El sonido sincronizado de los tragos en lo alto del muro defensivo resonó con fuerza en el páramo silencioso. Roger Castor miró fijamente la esfera blanca de almidón que se había hecho añicos en el suelo. Aunque estaba agrietado y cubierto de polvo, su interior blanco al descubierto seguía siendo irresistiblemente tentador. En las altas agujas, algo así ni siquiera se le daría de comer a la mascota de un noble y se tiraría directamente a la basura. Pero aquí, en el submundo, con Roger y su grupo sin comer durante 3 días, era un tesoro invaluable. Aquel impacto le llegó a Roger como si le hubiera golpeado en lo más profundo del corazón. ¡Qué desperdicio! Si se hubiera usado para hacer gachas, esa esfera podría haber alimentado a más de una docena de personas durante el resto del día. El gigante metálico de abajo parecía completamente indiferente a semejante derroche. Andy cargó la pesada ametralladora sobre su hombro, apoyó la otra mano en la cadera y alzó la vista hacia la multitud en la muralla. Sus ojos cibernéticos brillaban con una luz azulada bajo el sol. No había intención asesina en él, pero sí una presencia inquietantemente serena. Oigan, ustedes, los del muro. La voz de Andy, amplificada por un altavoz, llegó a los oídos de todos. Soy del refugio Subcolmena Foundry 7, que está al lado. Voy directo al grano. Este camión está lleno de esferas de almidón de alto rendimiento, recién hechas y aún calientes. Quiero hablar de negocios. ¿Hablar de negocios? La mente de Roger iba a 1000 por hora. En el submundo, hablar de negocios solía significar que una parte apuntaba con una pistola a la cabeza de la otra y le arrebataba todas sus pertenencias. Pero Andy no había disparado ni un tiro, y de verdad había traído un camión lleno de mercancía. Era la primera vez en la vida de Roger que veía a alguien traer comida a la puerta para negociar. Jefe, ¿qué hacemos? Susurró Ben a su lado, agarrando una pistola láser improvisada, con las palmas de las manos empapadas en sudor. ¿Disparamos? Si lo eliminamos, todo ese camión de comida será nuestro. Para Roger y la hermandad, esta era una propuesta increíblemente tentadora. El oponente era solo un hombre. Aunque aquel gigante metálico pareciera duro, seguía siendo un solo individuo. Había más de 30 armas en la muralla defensiva. Podían abrumarlo con su superioridad numérica y su sacrificio. Al robarle, la hermandad del óxido podría sobrevivir. Esta era la ley del submundo, la supervivencia del más apartamento, por cualquier medio necesario. El dedo de Roger rozó el gatillo de su pistola Melta, listo para apretarlo en cualquier momento. Pero dudó. La intuición de un técnico le decía que las cosas no eran tan sencillas. Para empezar, el hecho de que este hombre se atreviera a conducir solo por las calles con tanta comida sin ser asaltado por bandas de Skinner significaba que su destreza en combate iba mucho más allá de lo que parecía a simple vista. Segundo, el vehículo. Roger volvió a observar el camión semioruga modificado con maestría. La puesta a punto de la suspensión y la lógica detrás de la modificación de la admisión eran logros que una persona común no podría alcanzar. Esto sugería que el hombre contaba con el respaldo de un poderoso equipo técnico o poseía algún tipo de tecnología avanzada perdida. Si lo mataban, ¿provocaría eso una represalia aún más aterradora? Además, las armas que portaba parecían brutales. No eran el equipo de alguien con quien se pudiera jugar. Más importante aún, Roger miró la esfera de almidón en el suelo. Eso era comida. Si lograban establecer una relación comercial estable, ¿podrían comer así todos los días? ¿Era mejor matar a la gallina de los huevos de oro o dejar que el agua fluyera de forma constante y sin cesar? Roger respiró hondo, reprimiendo el impulso de cometer el robo. ¡Alto el fuego!, gritó Roger, deteniendo a sus inquietos subordinados. Se irguió, dejando al descubierto la mitad de su cuerpo tras la muralla. Soy Roger Castor de la Hermandad del Óxido. La voz de Roger también se escuchó amplificada por un altavoz. ¿De qué asunto quieren hablar? Al ver aparecer la figura en la pared, sobre todo al notar la cabeza semimecánica y el ojo cibernético rojo, Andy se hizo una idea general de con quién estaba tratando. Este tipo parecía un poco más fiable que aquel idiota de Gamma 9 que solo sabía recitar oraciones. Al menos sabía preguntar antes de abrir fuego por una fe sin sentido. Es sencillo. Tengo comida, pero me falta energía. Andy palmeó la plataforma de carga detrás de él. Quiero conectar tu red eléctrica a mi refugio. 1 kWh de electricidad por 1 libra de esferas de almidón. Cooperación a largo plazo, precios justos para todos. 1 kWh por cada libra de alimento. Al oír esta oferta, Roger casi pierde el equilibrio y se cae del muro. Esto no era un simple negocio, era caridad. Hermano, ¿tienes idea de cuánto cuesta 1 kWh en una central de fisión? Era prácticamente cero. Mientras las barras de combustible de la hermandad no se hubieran agotado, la electricidad era un subproducto constante. Mientras tanto, 1 libra de esferas de almidón en el mercado negro valía al menos 500 cartuchos de munición real o 10 unidades estándar de agua filtrada.
El tipo de cambio era tan absurdo que la primera reacción de Roger fue de sospecha. Una oferta tan descabellada tenía que ser una trampa. O el hombre estaba loco o tramaba algo más. Imposible. No me lo creo. Gritó Roger. No existen ofertas tan buenas. ¿Qué es lo que realmente quieres? Andy suspiró. Comunicarse con esa gente paranoica era agotador. Pero lo entendía. En el universo de Warhammer, lo que caía del cielo no solía ser tartas, sino torpedos de remolino o cápsulas de esporas tiránidas. Quiero estabilidad. Andy apoyó la pesada ametralladora en el suelo, recostándose sobre el cañón. Acabo de acabar con un escuadrón de Skinners y despejé una mina llena de plantas mutantes. Necesito un suministro de energía estable para expandir la producción. Y. Andy hizo una pausa, con un tono algo juguetón. He oído que sois unos herejes técnicos. Pues resulta que yo también. No me gustan esos chapuceros que solo saben engrasar y recitar cánticos. Comparados con los demás del refugio, tú y yo deberíamos tener mucho más en común. Esta frase impactó profundamente a Roger. Para él, todos los herejes técnicos del submundo eran hermanos. La identidad compartida de ser hereje era más letal que un camión cargado de comida. En un mundo donde el Mechanicus ortodoxo los desechaba como basura, encontrar un alma gemela era algo excepcional. Al contemplar la carrocería metálica de Andy, desprovista de adornos y centrada exclusivamente en la función, Roger sintió de repente que así era como debía ser una máquina. ¿Acaso no era ese el minimalismo que la Hermandad del Óxido siempre había defendido? Déjame ver la mercancía, cedió finalmente Roger. No hay problema, dijo Andy amablemente. Agarró una bolsa del lateral de la caja de la camioneta que contenía una docena de bloques de almidón cortados en rodajas. Con la fuerza de su brazo, lanzó la bolsa contra la pared como si fuera un proyectil. Atrapa. La bolsa cayó justo en la tronera frente a Roger. La abrió con cautela y un fuerte aroma lo invadió al instante. Tomó un trozo. Carecía de las impurezas negras típicas del almidón de cadáver y no tenía esa textura grasienta y nauseabunda. Dio un mordisco. Era dulce, gracias a los azúcares naturales acumulados durante la fotosíntesis. A Roger se le humedecieron ligeramente los ojos. Compartió los trozos restantes con Ben y los demás subordinados. Es real, dijo Ben con la boca llena de comida, con la voz amortiguada. Jefe, es real. Es 10.000 veces mejor que lo de antes. El sonido de masticar resonaba en la pared. Alguien incluso empezó a lamer la bolsa. Al presenciar esto, las defensas psicológicas de Roger se derrumbaron por completo. Aunque fuera una trampa, aunque aquel desconocido se lanzara al ataque en el siguiente instante para comenzar una masacre, si eso significaba que sus hermanos podrían disfrutar de una comida completa, valía la pena. Abran la puerta. Rugió Roger. Desactiven los sistemas de defensa. Déjenlo entrar. Capítulo 13, Zona Prohibida. Andy iba de pie en el estribo del semioruga, sin prisa por pisar el acelerador. Aunque la otra parte había abierto las puertas y demostrado gran sinceridad, incluso atenuando las miradas que parecían dispuestas a devorarlo por completo, la sinceridad en el submundo solía durar solo 5 minutos. Un segundo te llaman hermano, y al siguiente te apuñalan por la espalda para robarte tus pertenencias. Andy se dio la vuelta y agitó un pesado brazo de metal hacia un montón de escombros aparentemente desierto. Estrépito. El sonido de piedras rodando resonó cuando una docena de figuras, antes mimetizadas con las ruinas, se pusieron de pie. Eran Gamma 9 y la guardia que había traído. Aunque lucían desaliñados con sus túnicas andrajosas, sujetaban sus rifles con firmeza. Gamma 9, en particular, mantenía su fusil automático, reparado por Andy, apuntando directamente al ayudante Ben, que estaba en la pared. Al ver esto, el cerebro de Roger, calentado por el sabor de la esfera de almidón, se enfrió al instante. Una capa de sudor frío le recorrió la espalda, provocándole un picor en su columna vertebral, que parecía casi mecánica. Eso estuvo cerca. Por suerte, no había hecho caso a la sugerencia de Ben de traicionarlos. El hombre de abajo no era solo un guerrero formidable capaz de derrotar a Skinners en solitario, era un comandante táctico. Usarse a sí mismo como cebo mientras ocultaba a su fuerza principal en un punto ciego era la táctica de un veterano. Si las puertas hubieran permanecido cerradas o si alguien hubiera apretado el gatillo accidentalmente, no estarían recibiendo comida ahora mismo, sino que se enfrentarían a un violento fuego cruzado. Roger respiró hondo, agradecido una vez más de que su intuición los hubiera salvado. Levanten sus hocicos. Ladró Roger a sus hombres. Que nuestros invitados no malinterpreten nada. A la señal de Andy, Gamma 9 sacó a sus hombres de su escondite. Aunque su formación era desorganizada, caminaban con la inquebrantable confianza de quienes saben que tienen refuerzos. Solo entonces Andy volvió a sentarse en el asiento del conductor. Room, el motor modificado rugía suavemente, transportando una carga de esperanza blanca mientras avanzaba lentamente hacia la fortaleza de la Hermandad del Óxido. Al triturar la grava con las ruedas, el polvo que se levantaba desprendía un leve aroma a almidón. En el instante en que entró, la visión STC de Andy se activó automáticamente. Según los escaneos, la situación era peor de lo que había imaginado. A pesar del nombre de planta de fisión, la zona era un caos de chozas ilegales que rodeaban el edificio del reactor principal, el cual emitía un tenue resplandor azul. Cables expuestos se enredaban por todas partes como cabellos apelmazados.
En cuanto a los miembros de la hermandad, la mayoría presentaban mutilaciones físicas. Sus prótesis eran de lo más variopintas. Algunos usaban varillas hidráulicas, otros tenían tubos de acero soldados, e incluso uno utilizaba un cráneo servo rescatado como articulación de la rodilla. Para el Mechanicus ortodoxo, estas personas representaban una profanación suprema del espíritu de la máquina. Pero para Andy, el hecho de que estas personas pudieran reconstruirse a partir de basura industrial y sobrevivir sin piezas estándar ni aceites sagrados las hacía 10.000 veces mejores que los sacerdotes que no hacían más que postrarse ante los componentes. El camión se detuvo. Andy saltó al acercarse Roger y Ben. Roger caminaba con dificultad. Su pierna mecánica parecía tener una conexión defectuosa, haciendo un chasquido con cada paso. Soy Roger, el encargado aquí. Roger extendió su mano derecha, relativamente intacta, manchada de aceite de máquina y polvo blanco de la esfera de almidón. Andy lo estrechó con su mano metálica. Andy. El frío contacto de la aleación con memoria hizo que Roger se estremeciera ligeramente, pero rápidamente se recompuso. Esta carga, Roger no podía apartar la vista del camión. ¿De verdad es todo para nosotros? Mientras la red esté conectada, esta carga sirve como primer depósito, respondió Andy sin rodeos. Si puedes brindar apoyo técnico adicional, ya sea procesando piezas o aportando mano de obra, puedo aumentar el pago. Al oír hablar de aumentar el pago, la luz roja en los ojos de Roger se iluminó. Sin problema. Absolutamente ningún problema. Si hay un plano, no hay nada que no podamos construir. Bueno, la precisión puede variar, pero sin duda funcionará. Para entonces, Gamma 9 y su grupo los habían alcanzado. Bajo la influencia de Andy, estas dos facciones técnicas opuestas, el sacerdote ortodoxo y el mecánico errante y hereje, coexistían en una extraña armonía. Gamma 9 observaba con desdén las modificaciones improvisadas de Roger, pero guardaba silencio por respeto a la pistola Melta que Roger portaba en la cadera. Andy ignoró su intercambio silencioso y fue directo al grano. Hay algo que no entiendo. Señaló las sólidas fortificaciones y la pistola Melta. Tienen armas, electricidad y gente capacitada. En el submundo, eso los convierte en una potencia mediana. ¿Cómo terminaron muriendo de hambre hasta el punto de tener que comer musgo tóxico contaminado por la radiación? Era una pregunta válida. Con la electricidad como moneda de cambio, deberían haber vivido cómodamente solo con el comercio. La emoción de Roger se desvaneció al instante, reemplazada por una amargura que se extendió por la mitad humana de su rostro. Andy, no lo entiendes. Suspiró, sacando un cigarrillo arrugado de su bolsillo. Intentó encenderlo, pero su encendedor se había quedado sin gas. Andy extendió un dedo, y un arco eléctrico azul saltó de la punta, encendiendo el cigarrillo. Roger asintió agradecido y dio una profunda calada al humo áspero. Nos veíamos acorralados por otras facciones. Este lugar es un tesoro. Todos quieren un bocado. Los desolladores bloquean las afueras. Si nuestros carroñeros salen, se enfrentan a ellos. Pero eso no es lo peor. Roger exhaló una humareda en el aire contaminado. Lo peor es que nuestro cultivo de hongos murió. La semana pasada, todos los tanques de cultivo se pusieron negros de la noche a la mañana. Todo lo que creció fue moho negro tóxico. Andy asintió. Los cultivos de hongos en el submundo utilizaban materia orgánica de las aguas residuales. Estos ecosistemas eran frágiles. Un ligero cambio en el agua o una fuga de desechos químicos podían provocar el colapso de toda la colonia. Mantener el equilibrio bioquímico en aguas residuales cargadas de metales pesados y restos de cadáveres era un desafío tecnológico de alto nivel. Si una fábrica de la torre superior vertía refrigerante sin tratar para ahorrar dinero, era un desastre para la subcolmena. Roger era impotente ante los caprichos de los señores de arriba, que ni siquiera sabían de su existencia. Sin comida, tuvimos que buscar más allá. La voz de Roger se suavizó, temblando ligeramente. Hace 3 días, ya no pudimos resistir más. Encontré las coordenadas del sector 39 en un archivo antiguo. Un parque ecológico subterráneo. Pensé que, aunque estuviera abandonado, seguro que aún quedaban plantas y nutrientes, ¿no? Al oír mencionar el parque ecológico subterráneo, el ojo cibernético de Andy parpadeó, pero permaneció en silencio. Roger, absorto en el doloroso recuerdo, no se percató. Envié a mi teniente Maxim, mi mejor amigo, con nuestros 12 hombres de élite. Se llevaron el mejor vehículo de reconocimiento y nuestras 2 últimas cajas de tornillos. Roger aplastó la colilla con su bota metálica. Resultado, todo perdido. Ni siquiera una señal de auxilio. Ese lugar no es un parque. Roger alzó la vista, con su ojo rojo lleno de terror. Es una zona prohibida de muerte. Algunos dicen que está llena de monstruos devoradores de hombres. Otros dicen que las plantas se mueven y aplastan huesos. Mis hermanos, deben de haberse convertido en abono para ese infierno. A su lado, Ben bajó la cabeza, con los nudillos blancos de tanto apretar el arma. Era, sin duda, una pérdida devastadora para la hermandad. El ambiente se volvió opresivo. El miedo a lo desconocido y la impotencia ante la muerte se cernían sobre todos. Incluso Gamma 9 dibujó un símbolo de engranaje en su pecho, susurrando plegarias al espíritu de la máquina. En aquel silencio sofocante, Andy habló. Ese lugar está un poco desordenado, pero tu juicio fue correcto. Andy se giró y señaló la montaña de esferas blancas de almidón en el camión.
Como puedes ver, esto es lo que conseguí de ahí. Roger levantó la cabeza de golpe. Se quedó boquiabierto y ni siquiera reaccionó cuando la ceniza de su cigarrillo le quemó la barbilla. ¿Qué? Roger dudó de sus sensores auditivos. ¿Estás diciendo que todo esto provino de ese parque ecológico subterráneo? Sí, asintió Andy con indiferencia. Las plantas estaban un poco descuidadas y necesitaban poda. También había algunas flores poco atractivas. Eso complicó un poco el viaje. Andy palmeó la motosierra que llevaba en la cintura, la cual aún tenía restos de materia vegetal verde entre los dientes. Así que usé mis armas y la motosierra para preservar un poco. Roger miró fijamente a Andy, luego a la motosierra. No solo Roger, sino todos los miembros de la hermandad que observaban sintieron que les rugían las cabezas. Toda la fortaleza quedó sumida en un silencio sepulcral. El sector minero abandonado número 39, la zona prohibida donde 12 guerreros de élite, completamente armados, desaparecieron sin hacer ruido, era, en boca de este monstruo mecánico, simplemente un pequeño jardín que necesitaba un poco de deshierde. ¿Era esto algún tipo de nueva broma interestelar? Lo más importante fue, de verdad sacó la comida. Y no solo un poco, sino un camión entero. Capítulo 14, Comercio y Control. Las palabras de Andy fueron como un mazo, destrozando la última reserva que le quedaba a Roger Castor. Lo había dicho claramente, la zona de la muerte que la Hermandad del Óxido consideraba una tumba prohibida, un lugar que se había cobrado la vida de 12 de sus mejores guerreros, era, en boca de este gigante mecánico calvo, simplemente un jardín trasero que necesitaba un poco de deshierve. Y no estaba bromeando. Ese camión cargado de comida sólida y de verdad estaba allí mismo. ¿Qué demostraba esto? Demostraba que la diferencia de poder ya no era solo una cuestión de grado, era una diferencia de órdenes de magnitud. Andy podía entrar y salir de ese lugar a su antojo e incluso comenzar la producción allí. Esto significaba que, aunque todos los miembros de la hermandad lo atacaran con armas de fusión, probablemente no lograrían más que entregarle un montón de chatarra en la puerta de su casa. Roger era un hombre inteligente. Cualquiera que pudiera convertirse en líder en el submundo sabía exactamente cuándo ser duro y cuándo ceder. Dado que no podían ganar y el otro bando estaba dispuesto a proporcionar comida, el único camino lógico era ser un subordinado obediente. Las negociaciones posteriores transcurrieron con la sencillez de un juego de niños. Roger ni siquiera se atrevió a regatear, lo que Andy decía era ley. 1 kWh de electricidad por cada libra de alimento. La Hermandad del Óxido proporcionaría la mano de obra y los materiales para tender 2 líneas eléctricas de alto voltaje desde la planta de fisión hasta el refugio en un plazo de 2 días. Además, Andy exigió que la Hermandad proporcionara 3 técnicos con conocimientos básicos de mecánica para ayudar a ajustar las líneas de producción en el refugio. A cambio, Andy pagó un anticipo de 500 kilogramos de esferas de almidón. Esta media tonelada de comida bastaba para que la hermandad sobreviviera a sus semanas más difíciles, e incluso para que pudieran espesar sus gachas diarias. Una vez cerrado el acuerdo comercial, Andy no tenía prisa por marcharse. Roger, llévame a ver esa granja, dijo Andy, volviéndose a colgar la pesada ametralladora a la espalda. Su tono era monótono. La granja de hongos que causó tu hambruna. Roger parpadeó, una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. Andy, ya no queda nada que ver, dijo Roger, negando con la cabeza. Todo es lodo y moho negro. El hedor es insoportable. Podría ser tóxico. No importa, dijo Andy, señalando su cabeza metálica. No le tengo miedo a las toxinas. Solo quiero realizar una evaluación técnica. Sin otra opción, Roger condujo a Andy a las entrañas de la central eléctrica. Atravesaron varias puertas herméticas oxidadas y descendieron por un pasillo inundado durante unos 200 metros. Antes incluso de llegar a la entrada, los sensores de Andy parpadeaban en rojo. Advertencia. La concentración de esporas en el aire supera gravemente los límites de seguridad. Advertencia. Se han detectado toxinas orgánicas que contienen azufre. Roger y Ben se pusieron gruesas máscaras antigas y portaban contadores Geiger de antaño. Al abrir la última puerta, una visible nube de vapor negro se elevó hacia afuera. Arquitectónicamente, esta zona parecía haber sido originalmente un enorme depósito subterráneo, posteriormente convertido en una cámara de cultivo de hongos. Decenas de largas tinas de hormigón, que deberían haber estado repletas de setas comestibles de color gris pálido, ahora estaban llenas de charcos de lodo negro y viscoso. Las paredes, los techos e incluso las barandillas del pasillo estaban cubiertas de moho negro y aterciopelado. El aire estaba impregnado de un olor nauseabundo, como el de una rata muerta que hubiera estado en remojo en formalina durante 3 años. ¿Lo ves? Pérdida total, la voz de Roger se escuchó a través de su máscara, apagada y cargada de desesperación. Ocurrió de la noche a la mañana, la semana pasada. Todo el micelio se puso negro y se licuó. Intentamos cambiar el agua, rociar fungicidas, incluso quemarlo. Nada funcionó. Andy permaneció en silencio. Caminó hasta el borde de una cuba, extendió un dedo y tocó un poco de la sustancia negra y viscosa. El analizador STC se activó al instante. Análisis de la muestra. Hongos orgánicos compuestos, fallecidos. Causa de muerte. Lisis de la pared celular, desnaturalización de proteínas.
Residuo de toxina, C12H18Cl2N2O. Como era de esperar, no se trataba de una plaga natural. Era un envenenamiento. Alguien había introducido un potente herbicida diseñado específicamente para atacar las paredes celulares de los hongos. Además, la estructura química de este herbicida era extremadamente estable. Permanecería en el suelo y el agua durante décadas, asegurando que nada crecería allí durante los próximos 50 años. Andy ya tenía la respuesta. ¿Podría solucionarlo? Sí. Aunque la toxina era potente, la base de datos del STC contenía al menos 800 fórmulas de neutralización que podían resolver el problema. Ni siquiera necesitaría algo tan complejo. Simplemente reemplazar la tierra, filtrar el agua varias veces e introducir cepas resistentes restablecería la producción en un mes. Pero Andy no tenía ninguna intención de hacerlo. En su mente, descartó la opción de ayudar a la Hermandad del Óxido a reparar su granja. La razón era simple: control. El progenitor de clase Eden en posesión de Andy no era una máquina de movimiento perpetuo de energía infinita. Si bien se trataba de tecnología oscura de la Edad de Oro capaz de generar almidón de la nada, seguía las leyes de conservación de la energía. Según los cálculos de STC, la batería biológica de alta energía dentro del progenitor podía mantener la producción de entre 10.000 y 20.000 toneladas de almidón. Una vez agotada, se convertiría en una piedra común. En ese momento, Andy tendría que llevarla de vuelta al parque ecológico subterráneo para recargarla aprovechando el entorno único de alta energía del lugar. Un viaje así implicaba un alto riesgo y un alto costo. Por lo tanto, cada esfera de almidón era un valioso recurso estratégico. Si el grupo de Roger pudiera cultivar sus propios champiñones, aunque supieran mal y produjeran poco, al menos estarían satisfechos. Cuando la gente está satisfecha, empieza a tener ideas. Empieza a desear independencia. Deja de querer escuchar a Andy. Solo arrebatándoles la esperanza de autosuficiencia, solo haciéndoles comprender que sin Andy morirían de hambre, estos genios de la tecnología trabajarían fielmente para él. Esta era la base del comercio. Si quieres controlar a tu socio, la mejor manera es estrangularlo y luego decirle que lo estás ayudando a respirar. Andy se giró para mirar a Roger, quien lo observaba con una mirada expectante, la de un hombre que se ahoga y ve la última gota que colma el vaso. Claramente, Roger esperaba que aquel misterioso gran sabio pudiera obrar otro milagro y revivir aquella tierra devastada. Andy negó con la cabeza, con un gesto firme. No hay salvación. Su voz era fría y carente de emoción. Esta tierra está muerta. La estructura del suelo ha sido completamente destruida. Las toxinas se han filtrado hasta la roca madre. A menos que se excave todo este nivel subterráneo y se rellene con tierra nueva, ni una sola mala hierba crecerá aquí. Al oír esto, la luz en los ojos de Roger se apagó. Bajó la cabeza, con los hombros caídos. En el fondo, sabía que era inútil, pero no había querido aceptarlo. Ahora que una entidad de alto nivel como Andy había pronunciado la sentencia de muerte, todo había terminado de verdad. Olvídalo. Andy le dio una palmada en el hombro a Roger, sacudiéndole el polvo de su chaqueta de cuero manchada de moho negro. Este es el destino. Trabaja para mí de ahora en adelante. Aunque esta tierra se convierta en cenizas, te garantizo que tendrás comida. Sonaba como una declaración de hermandad, pero en el fondo, para Andy no era más que una cláusula adicional en un contrato de trabajo. Justo cuando Andy estaba a punto de abandonar aquel infierno tóxico, un informe de análisis exhaustivo del STC captó su atención. El residuo tóxico que acababa de analizar, C12H18Cl2N2O, coincidía con la base de datos. Resultado de la coincidencia: inhibidor de hongos de grado militar, modelo Extinction If. Fabricante: Grupo Farmacéutico Helios. Propósito: se utiliza para eliminar hongos parásitos persistentes en los conductos de ventilación de las naves espaciales, o para tácticas de tierra arrasada. Los ojos cibernéticos de Andy se entrecerraron. Helios Farmaceutical. ¿De grado militar? Esto no era algo que un taller clandestino del submundo pudiera fabricar con unos cuantos frascos. Era un material estratégico estrictamente regulado. Normalmente, solo las fuerzas de defensa planetaria o las grandes casas con monopolios autorizados podían obtenerlo. ¿Cómo pudo algo así acabar en una granja de hongos abandonada en el submundo? Si se tratara solo de una guerra de pandillas, no usarían un método tan costoso. Una pandilla simplemente enviaría gente a matarte, robarte y luego apoderarse de la tierra para seguir cultivando hongos. Destruir la tierra significaba que al envenenador no le importaba en absoluto la producción. Incluso podría decirse que su objetivo era dejar la tierra inservible e imposibilitar la supervivencia de sus habitantes. Alguien estaba purgando deliberadamente a la población del submundo. ¿Por qué? ¿Fue para hacer sitio a algo? ¿O para enterrar un secreto? Andy pensó en el culto genes de Aler extremadamente peligroso marcado en el mapa del STC. Si esos xenos ya se habían infiltrado en la colmena superior, tenía sentido que usaran esos métodos para debilitar la resistencia humana en la subcolmena. O tal vez se trataba solo de un capricho de ese inútil gobernador, una operación de limpieza de población de bajo nivel. En cualquier caso, significaba que el plan agrícola de Andy no era tan seguro como había imaginado. Bajo este oscuro submundo, bullían corrientes subterráneas aún más profundas. Andy no le contó a Roger sobre su descubrimiento.
Decírselo solo provocaría más pánico y podría llevarlo a hacer alguna tontería. Vámonos, dijo Andy, saliendo a grandes zancadas de la granja con olor a muerte. El aire de aquí me da náuseas. Volvamos y firmemos el contrato. Capítulo 15, olvidado. Tras firmar el contrato de suministro eléctrico, solo se necesitaron 30 horas para tender los cables de alta tensión con núcleo de aluminio de 2 kilómetros de longitud. Al accionarse el enorme interruptor de cuchilla, las luces del refugio parpadearon una vez y luego se estabilizaron. Ya no era el tenue, vacilante y lamentable resplandor de la baja tensión, ahora era una iluminación industrial blanca, nítida, constante y sin parpadeos. Inmediatamente después, los 3 enormes bioreactores emitieron un zumbido sin precedentes. Una corriente industrial constante de 380 voltios fluía hacia las resistencias calefactoras y los motores de agitación. Cuando dependían de la energía geotérmica, el voltaje fluctuaba drásticamente, lo que provocaba que las curvas de temperatura dentro de los reactores se asemejaran a una montaña rusa. Sin una vigilancia constante, las temperaturas podían bajar demasiado, provocando que las cepas de hongos entraran en estado latente, o subir demasiado, escaldándolas hasta la muerte. Ahora, el sistema de control de temperatura constante estaba en funcionamiento. Esto significaba que la producción de esferas de almidón no solo aumentaría linealmente, sino que crecería exponencialmente. Mientras hubiera suficiente materia prima, estos 3 reactores podrían funcionar 24 horas al día, sin interrupción, produciendo alimento blanco de alto contenido calórico. La electricidad era orden. La electricidad era eficiencia. De pie en la sala de distribución recién construida, Andy observó la fila de luces indicadoras verdes. La ansiedad que sentía finalmente se disipó considerablemente. Se dirigió a un puerto de carga específico y conectó un dedo. Nada le daba más seguridad a un Iron Man que poder cargar su batería al máximo cuando y donde la necesitara. Cerca de allí, Gamma 9 sostenía un pequeño pincel y aplicaba con devoción aceites sagrados a la carcasa de un transformador recién instalado. Pintaba lentamente, cada pincelada semejante a una obra de arte, mientras recitaba cánticos en voz baja. Al observar la expresión seria del anciano sacerdote, Andy finalmente no pudo contener su pregunta. Gamma 9. Andy retiró el dedo. La oleada de energía hizo que su voz sonara aún más resonante. Eres un auténtico tecnosacerdote, ¿no? Gamma 9 detuvo sus movimientos, se dio la vuelta y miró a Andy con su único ojo, con expresión de confusión. Por supuesto, Sage, dijo Gamma 9, inflando el pecho y señalando el emblema de engranaje casi borrado de su túnica andrajosa. Soy un sacerdote junior formalmente ordenado del culto de la mecánica de la fundición. Entonces, ¿cómo has acabado así? Andy señaló el entorno ruinoso. En teoría, deberías estar en una fábrica en la torre media o la torre superior, al menos con agua potable y repuestos para intercambiar. ¿Cómo has acabado liderando a un grupo de refugiados en este rincón de la subcolmena, que incluso los mutantes desprecian, custodiando una recicladora casi desguazada durante todos estos años? Esta no era solo la mayor duda de Andy en los últimos días, era una flagrante incoherencia lógica. Si bien el Adeptus Mechanicus era estrictamente jerárquico, valoraban al personal técnico y jamás permitirían que un sacerdote ordenado se pudriera en las calles. Gamma 9 se quedó inmóvil, la luz roja en su ojo se atenuó. Permaneció en silencio durante un largo rato antes de hablar finalmente. Porque, no había órdenes. ¿No hay órdenes? Andy estaba desconcertado. Hace 30 años, esta era la estación de purificación de aire N492, un nodo central para todo el 7 o distrito industrial, la voz de Gamma 9 resonaba con el peso del recuerdo. Más tarde, parece que los altos mandos llevaron a cabo una rezonificación administrativa. Oí que fue porque a un alto funcionario del departamento Monitorum le temblaba la mano al dibujar los nuevos mapas, o tal vez se le derramó tinta. En cualquier caso, en los nuevos mapas, el 7 o distrito industrial fue tachado y se convirtió en una zona abandonada desconocida. A partir de ese día, los barcos de suministro dejaron de llegar y las órdenes de mantenimiento periódico cesaron. Andy lo entendió. Esa era la realidad cotidiana bajo la vasta y estancada burocracia del imperio. Un error administrativo de un escriba o la pérdida de una tableta de datos podrían provocar que un planeta sufriera la hambruna de cientos de millones de personas, o que una flota esperara en la disformidad una orden de ataque que nunca llegaría hasta que simplemente dejara de funcionar. Estas cosas sonaban absurdas en la realidad, pero en el universo de Waramet eran más comunes que respirar. ¿Entonces por qué no te fuiste?, preguntó Andy. Dado que los suministros se habían reducido, podrías haber apelado a tus superiores o solicitado un traslado. Gamma 9 negó con la cabeza, con un tono excepcionalmente firme. No había ninguna orden de retirada. Mis votos de ordenación decían, hasta que el espíritu de la máquina se extinga, hasta que los engranajes se desmoronen, mantendré mi puesto. Mis superiores nunca ordenaron el cierre de la estación, ni tampoco la retirada. Si me hubiera marchado, habría sido un desertor, un pecador que le dio la espalda al Omnisia. Así que me quedé. Tomé a mis aprendices y arreglamos las cosas aquí. Desmontamos piezas rotas para reparar otras y obligamos a seguir funcionando máquinas que deberían haber sido desechadas. He estado de guardia durante 30 años. Al terminar, Gamma 9 miró a Andy.
En su único ojo no había arrepentimiento, solo una persistencia casi insensata. Al observar al anciano, Andy sintió que el desdén que antes sentía por sus rituales del aceite sagrado se transformaba en algo más sutil. En definitiva, estas personas eran ignorantes, dogmáticas y habían convertido la ciencia en superstición. Sin embargo, era precisamente ese dogmatismo obstinado lo que les permitía preservar una última chispa en un rincón olvidado del imperio, sin ningún tipo de apoyo. Para Gamma 9, no era que no quisiera irse, simplemente no sabía a dónde ir. Su mundo estaba regido por directivas. Sin una directiva, solo podía morir allí mismo. Y ahora, Andy había aparecido. Andy no solo había arreglado las máquinas, sino que también le había dado nuevas instrucciones. Por eso Gamma 9 le era tan leal. En ese canal que había permanecido en silencio durante 30 años, alguien con voz de superior por fin le había dado una orden. Incluso si se trataba de hervir gachas o mover ladrillos, la cumpliría con gusto. Ya no tienes que esperar esas malditas órdenes del departamento. Andy le dio una palmadita en el hombro semimecánico a Gamma 9. De ahora en adelante, mi palabra es la orden. Reinstauro la comisión para esta estación de purificación. El cuerpo de Gamma 9 tembló violentamente. Asintió pesadamente, con los ojos humedecidos. Sí, Sage. Una vez que se calmó el ánimo del personal, Andy volvió a centrar su atención en la producción. Con energía, personal y materias primas, era hora de modernizar esta línea de producción manual de estilo taller. Andy abrió la base de datos de STC. De entre el vasto mar de planos, seleccionó una pieza de equipo muy básica pero extremadamente importante. Prensa de estampado automática universal, tipo T4, no era tecnología punta, ni siquiera requería un control de chip sofisticado. Su principio era increíblemente simple: un gran volante, un cigüeñal, un martillo pesado y un conjunto de moldes. Un motor impulsaba el volante para almacenar energía, el cigüeñal convertía el movimiento rotatorio en un movimiento vertical alternativo y, finalmente, el martillo, de varias toneladas, golpeaba con fuerza hacia abajo. Con un solo golpe metálico, cualquier lámina de metal colocada en el molde se comprimía instantáneamente hasta adquirir la forma deseada. Andy insistió en construir esto primero porque la prensa de estampado fue el punto de partida de la estandarización industrial. En ese momento, todo en el refugio se fabricaba a mano. Los refugiados usaban martillos para convertir chatarra en cuencos, cuchillos y placas de blindaje. No solo la eficiencia era baja, sino que la producción de cada uno variaba. Si las vainas de las balas se fabricaban a mano, la precisión era imposible, e incluso introducirlas en la recámara sería difícil. Pero con una prensa de estampado, todo cambió. Bastaba con cambiar el molde por una vaina de bala e introducir la lámina de cobre. Clan, clan, clan. A 60 ciclos por minuto, se obtendrían 60 carcasas idénticas y estándar con un margen de error de precisión inferior a 0,1 milímetros. Si se sustituye el molde por uno de blindaje, se obtendrían 60 insertos protectores estándar. Andy inmediatamente dividió los planos en secciones. El volante podía modificarse a partir de las ruedas de las vagonetas mineras abandonadas que había enviado Roger. Había motores de sobra y el bastidor podía soldarse directamente a partir de vigas en y la única dificultad radicaba en el acero para matrices, que requería un material de alta dureza. Sin embargo, Andy pensó en las púas y cadenas de aquel camión Skinner. Si bien su diseño era absurdo, los materiales utilizados eran en realidad restos de acero aleado de alta resistencia. Tómenlos, fúndanlos y vuelvan a moldearlos. Andy distribuyó las tareas. Bajo las órdenes de Gamma 9, los 3 técnicos enviados por Roger se pusieron manos a la obra de inmediato. 2 días después, en un rincón del refugio, una máquina enorme y algo fea se alzaba imponente. Andy dio un paso al frente y pulsó el botón de arranque. El motor zumbaba, haciendo girar el enorme volante. Este giraba cada vez más rápido, acumulando una aterradora energía cinética. ¿Qué tal te gustó la novela? Recuerda que es un vídeo creado por Papitarl Novelas. Si el nombre del canal no es ese, me temo que estás consumiendo contenido pirata. Ven a nuestra página oficial y disfruta de este y mucho más contenido de calidad. Andy introdujo un trozo de chatarra en la entrada. Ruido sordo. Se liberó una fuerza de impacto de toneladas al instante. Una lámina de hierro se deslizó hacia afuera por el otro extremo. Se había transformado con éxito en una cabeza de pala de hierro perfectamente curvada. Capítulo 16, línea de producción. El primer lote de productos que salió de la línea de producción consistió en 300 herramientas de trinchera completamente nuevas. De la base de datos de STC, Andy había seleccionado los planos de la herramienta multiusos para zanjas de la Guardia Colonial, Mark IV. A simple vista, parecía insignificante, solo un tubo de acero soldado a la cabeza de una pala, pero en términos de diseño, representaba la máxima expresión del pragmatismo de la edad de oro de la humanidad. La pala tenía una cabeza integrada, moldeada a presión, con bordes templados a alta frecuencia lo suficientemente duros como para cortar la piel gruesa de un mutante. El lateral presentaba estrías capaces de cerrar barras de refuerzo del grosor de una muñeca. Y lo que es más importante, su centro de gravedad estaba perfectamente equilibrado, convirtiéndola en una herramienta práctica en una mano y en un arma letal en el combate cuerpo a cuerpo en la otra.
En un lugar como el submundo, el valor estratégico de una pala robusta superaba con creces el de un rifle láser en mal estado. Los rifles láser requerían baterías y eran imposibles de reparar una vez averiados, pero una pala no necesitaba munición. Mientras el usuario tuviera fuerza, nunca dejaría de funcionar. Cuando 300 refugiados varones en buen estado físico recibieron estas palas, el aumento de productividad fue inmediato. Anteriormente, los equipos de recuperación que excavaban entre las ruinas dependían de las manos o de romper rocas. Tenían que sortear grandes losas de hormigón, lo que resultaba en una eficiencia pésima. Ahora, con palancas y bordes afilados, se estaban excavando grandes cantidades de vigas metálicas de alta calidad, motores y cables enterrados en las profundidades de las ruinas. La tasa de recuperación de recursos del refugio se disparó de media tonelada diaria a 1 tonelada completa. Las herramientas mejoraron la eficiencia de la recuperación, lo que permitió recolectar más chatarra, que luego se fundía para convertirla en placas de acero y fabricar aún más herramientas. De esta manera, la chatarra sin valor se transformó en materia prima industrial, y los refugiados que antes esperaban la muerte se convirtieron en trabajadores industriales cualificados. Una vez resuelto el problema del suministro de materia prima, Andy no dejó que la prensa de estampado se detuviera. Cambió los moldes para solucionar el problema del armamento. El armamento actual del refugio era una pesadilla logística. Más de 100 personas armadas portaban decenas de modelos diferentes de armas con calibres incompatibles y piezas no intercambiables. En una batalla de alta intensidad, el simple hecho de distribuir munición podía provocar un colapso en cualquier comandante. Por lo tanto, Andy decidió que era necesario unificar los estándares. No optó por rifles láser complejos ni volteres que requirieran mecanizado de precisión. Las tolerancias de fabricación actuales no permitían alcanzar ese nivel, e intentar fabricarlos habría resultado en chatarra. En cambio, eligió la solución más tosca, fea, pero a la vez más eficaz: un rifle automático de bala sólida estampado. En la base de datos de STC, esta arma de fuego tenía el nombre en clave Frontier Defender, versión simplificada. Su cuerpo estaba hecho de 2 placas de acero estampadas remachadas entre sí, utilizando un sencillo sistema de retroceso con un muelle recuperador enrollado a partir de un grueso alambre de acero. Aunque estuviera lleno de arena, un buen golpe a la palanca de carga solía despejarlo lo suficiente como para disparar. Este diseño sacrificaba precisión, alcance y ergonomía en aras de un coste extremadamente bajo y una gran fiabilidad. Aunque Gamma 9 no lo expresó en voz alta, era evidente que despreciaba el diseño. Para un sacerdote ortodoxo, un arma sin finos grabados, mecanizado complejo o incluso una inscripción de oración no era más que un trozo de chatarra que escupía fuego. Incluso se negaba a realizar la ceremonia del despertar del espíritu para tales armas. Sin embargo, los técnicos que Roger trajo de la Hermandad del Óxido quedaron fascinados con ella. Para estos vagabundos que habían sobrevivido con armas improvisadas con chatarra, un arma que garantizaba un disparo certero al apretar el gatillo era una auténtica reliquia. Andy intentó establecer la primera línea de montaje auténtica. Dividió el proceso de producción en 20 pasos. Anteriormente, un artesano tardaba 3 días en fabricar una sola arma, ya que era responsable de todo, desde el cañón hasta el gatillo. Ahora, Andy hizo que los aprendices de Gamma 9 se encargaran de una sola acción específica cada uno. No necesitaban comprender la mecánica de las armas de fuego ni poseer una gran destreza, solo necesitaban repetir un único movimiento como robots. Esta cadena de montaje al estilo Ford demolió por completo la lógica de baja eficiencia de la producción anterior del refugio. En tan solo una semana, 150 armas automáticas nuevas, estampadas y con olor a aceite de pavonado e inhibidor de óxido, fueron apiladas ordenadamente en el almacén. Las fuerzas armadas del refugio sufrieron una transformación completa. Los guardias que antes portaban lanzas y armas caseras se convirtieron en un ejército regular con uniformes y armamento unificados. Sin embargo, tras esta escena de intensa actividad productiva, surgió un nuevo obstáculo. Andy estaba en el almacén, mirando los estantes repletos de armas de fuego y luego las cajas de munición vacías que tenía cerca. Las armas estaban fabricadas, pero las balas no daban abasto. El calibre era el estándar de 8 milímetros que Andy prefería. Las vainas se podían estampar y los proyectiles se podían fundir con plomo y cobre de desecho. Pero faltaba algo: propelente, concretamente, fulminantes y pólvora. En el submundo de Foundry 7, la chatarra física abundaba, se podía encontrar hierro de desecho y alambre de cobre a voluntad, pero las materias primas químicas eran extremadamente escasas. Para fabricar pólvora sin humo se necesitaba ácido nítrico, ácido sulfúrico y almidón. Andy tenía almidón de sobra de su granja hidropónica, pero carecía de ácidos de grado industrial, especialmente de alta pureza. Sin ácido, no había nitrocelulosa, y sin nitrocelulosa, no había propelente. No podía, precisamente, mandar a sus soldados a golpear a la gente con armas descargadas. Andy suspiró, jugueteando con una maqueta de bala hueca, solo una vaina y un proyectil sin nada dentro. ¿Bloqueado por el árbol tecnológico, eh? Los dolores de crecimiento de una gran empresa industrial. El árbol tecnológico era una serie de cadenas interconectadas. Si desbloqueabas la metalurgia pero no la química, la pestaña fabricación de armas de fuego permanecía desactivada. Paul. Andy llamó a Paul, que estaba ocupado ajustando la línea de montaje.
Ball llevaba una pistola nueva, con el logo grabado, metida en el cinturón, una autorización especial de Andy, y se le veía mucho más animado. Este Ball era uno de los 3 técnicos que Roger había enviado. Ahora se había convertido en la mano derecha de Andy en el área de procesamiento mecánico. La relación entre Andy y la hermandad del óxido de Roger era, por el momento, bastante sutil. Nominalmente eran socios, pero en realidad se trataba de una anexión tecnológica. Desde que Andy demostró la productividad de la cadena de montaje, los seguidores de Roger habían empezado a cambiar de opinión. Una vez que llegaron los 3 técnicos, no quisieron volver atrás. Allí podían trabajar con planos industriales reales y construir máquinas que funcionaban sin necesidad de oraciones, una sensación de logro letal para los fanáticos de la tecnología. Actualmente, el departamento de ingeniería del refugio estaba prácticamente controlado por estos forasteros, con Gamma 9 y sus aprendices actuando como asistentes. Andy no detuvo esta tendencia, de hecho, la fomentó en secreto. Además de tu grupo, ¿quién más en los alrededores tiene materias primas químicas? Andy fue directo al grano. Ball se quedó paralizado, claramente sin esperar la pregunta. Su ojo cibernético rojo zumbó mientras rebuscaba en sus bancos de memoria. Materiales químicos, esas son sustancias estrictamente controladas, dijo Ball con vacilación. Las bandas comunes solo tienen drogas procesadas o explosivos de baja calidad. Si buscas ácidos y reactivos a escala industrial, Ball hizo una pausa, su expresión transformándose en una mirada de disgusto. Solo los doctores Pico los tienen. ¿Médicos de Picos? Sí, un grupo de lunáticos que viven al borde de los pantanos ácidos, a 200 kilómetros de distancia, explicó Ball. Nominalmente son médicos, pero en realidad son una banda de bioremodeladores ilegales y traficantes de productos químicos. Recolectan gases tóxicos y ácidos de los pantanos y los transforman en medicamentos, toxinas y, por supuesto, precursores de explosivos. El 80% de las drogas del mercado negro en el submundo provienen de ellos. Parecía el socio comercial perfecto. Pero las siguientes palabras de Ball echaron un jarro de agua fría a la idea. Sin embargo, jefe Andy, no le recomiendo que los busque. ¿Por qué? Porque esa gente es incluso más difícil de tratar que los Skinner, Ball negó con la cabeza. Los Skinner son simplemente malvados. Estos alquimistas son pervertidos. Están obsesionados con la experimentación humana y a menudo prueban sus nuevas drogas en sujetos vivos. Además, son extremadamente xenófobos. Cualquiera que se acerque a su territorio suele acabar convertido en una especie de masa de carne con tentáculos. La última vez que una banda intentó asaltarlos en busca de medicinas, el líder regresó con una cara que le salía del estómago, cantando himnos a sus subordinados. Andy visualizó la escena capítulo 17, el calibre es justicia ven. 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 La alarma no solo era ensordecedora, tenía una cadencia rítmica profundamente inquietante. Andy estaba de pie en un rincón del almacén, sujetando con fuerza una imprimación estropeada y pensando dónde conseguir ácido nítrico, aunque fuera mínimamente puro. Sin embargo, sin previo aviso, esa maldita alarma interrumpió sus pensamientos. Inmediatamente después, se escuchó un intenso tiroteo en el exterior. Era el característico crepitar nítido de las ametralladoras automáticas recién fabricadas, que disparaban sin cesar, un repiqueteo incesante que se fundía en una sola pared de sonido. El ojo electrónico de Andy parpadeó con una luz roja. En realidad, no le preocupaba la seguridad del refugio. Él mismo había reforzado las murallas defensivas con una estructura de placas de acero de doble capa intercalada con sacos de arena. Incluso un soldado con ametralladora tendría que golpearla durante mucho tiempo para derribarla. Lo que le preocupaba era otra cosa, el inventario. A tal intensidad, el fuego implicaba el consumo de al menos 1000 balas por minuto. Y cada gramo de propelente de esas balas había sido recolectado minuciosamente por Andy de sus escasas reservas. Maldita sea, malditos derrochadores. Andy apartó el trozo de chatarra que tenía en la mano y extendió la mano hacia el enorme objeto que estaba apoyado contra su banco de trabajo. Una ametralladora pesada de doble brazo. El arma pesaba 85 kilogramos, sin incluir las cintas de munición de 2 metros de longitud. En la organización de la Guardia Imperial, se trataba de un arma de apoyo a nivel de compañía, generalmente montada sobre un transporte blindado Chimera o un trípode fijo, que requería una dotación de 3 hombres para su operación. Pero Andy no necesitaba un artillero auxiliar. Sus articulaciones hidráulicas emitían un leve zumbido mientras levantaba la bestia de hierro con una sola mano, con la misma facilidad con la que cargaba un pollo. 2 cinturones de munición dorados colgaban cruzados sobre sus hombros, chocando entre sí a cada paso. Andy avanzó hacia el muro defensivo. Antes incluso de llegar a la cima, vio a Gamma 9 acurrucado tras un saco de arena, temblando, sosteniendo una ametralladora automática con el único ojo fuertemente cerrado, apretando el gatillo frenéticamente hacia el cielo. Los guardias a su lado estaban prácticamente igual, todos con la cabeza oculta tras una cobertura, sosteniendo sus armas por encima de la cabeza para disparar a ciegas. Este estilo de disparo era extremadamente popular en el submundo y el fondo de la colmena, conocido como disparo basado en la fe. Mientras dispare suficientes balas, el dios máquina o el emperador seguramente guiarán una de ellas para alcanzar al enemigo. Despilfarro. Un despilfarro absoluto. Alto el fuego.
La voz de Andy resonó a través de sus altavoces externos. Todos, alto el fuego. Pero el estruendo del campo de batalla era ensordecedor. Los reclutas, cegados por la sed de batalla y el miedo, no podían oírlo, o mejor dicho, no se atrevían a detenerse. El miedo les había paralizado los músculos de los dedos. Apretaron los gatillos con fuerza y no los soltaron hasta que el percutor golpeó el aire con un clic-clac, indicando que era hora de cambiar los cargadores. Andy le propinó una patada rápida en el trasero a Gamma 9. Gamma 9. ¿Quién es el enemigo? Gamma 9 dio un salto del susto, casi dejando caer su arma. Archimagos. Son los desolladores. Colmillo Sangriento ha venido a vengarse. El rostro de Gamma 9 era una máscara de terror. Son demasiados. Vehículos por todas partes. Ignorándolo, Andy caminó directamente hacia la tronera. Afuera había bastante movimiento. Entre el polvo que se levantaba, decenas de vehículos modificados daban vueltas alrededor del refugio. A la cabeza iba un camión gigante, originalmente un camión volquete minero de gran tonelaje. Ahora, su parte delantera estaba cubierta de varillas de refuerzo soldadas, varias cadenas colgaban de la cabina y algunos cadáveres putrefactos pendían de los costados. Un bruto sin camisa, con una máscara de piel humana, estaba de pie sobre el techo del camión. Sostenía un megáfono en una mano y blandía un hacha eléctrica en la otra, gritando a pleno pulmón. Soy Colmillo Sangriento. Entréguenme al hombre de hojalata. Voy a despojarlo de sus partes. Voy a despellejarlos a todos para hacer cojines. El líder de la banda Skinner, Colmillo Sangriento, un típico caudillo del submundo. Creía que colgar capas de barras de refuerzo y cadenas en su vehículo detendría las balas. En realidad, eso solo provocó más rebotes y metralla, destrozando a sus propios hombres hasta convertirlos en un amasijo de sangre. Andy apoyó la pesada ametralladora sobre un saco de arena cubierto de polvo. Los cañones gemelos emitían un brillo oscuro y frío. Esta arma disparaba proyectiles perforantes de 12,7 milímetros de máxima potencia. Estas balas no estaban diseñadas para alcanzar personas, estaban diseñadas para atravesar vehículos blindados ligeros o alienígenas con piel gruesa. Cuando impactaban a una persona, no existía el concepto de sangrado o herida. Si tan solo una pequeña partícula de la bala rozaba una extremidad, esta salía volando por completo. Un impacto en el torso resultaba en que la persona se partiera en dos. Esta era la justicia absoluta que imponía el calibre. No necesitaba mira telescópica. El sistema de control de tiro STC de Andy proyectaba una cruz roja directamente sobre su retina. Bloodfam, que seguía gritando sobre su camión, se encontraba justo en el centro de la cruz. Los brazos hidráulicos de Andy bloquearon el armazón, creando una conexión absolutamente estable y rígida. Cállate. Hablas demasiado, susurró Andy. Entonces, apretó los pesados gatillos gemelos. Plaf. 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 No fue un chasquido seco y seco, sino un estruendo ensordecedor. Con cada disparo, una bola de fuego rojo anaranjado brotaba de las bocas de los cañones. El retroceso masivo empujó ligeramente el cuerpo de Andy hacia atrás, e incluso la losa de hormigón bajo sus pies comenzó a agrietarse. Pero bajo el control de esas manos de hierro hidráulicas, las bocas de los camiones permanecieron completamente inmóviles. La trayectoria era tan recta como un rayo láser. A lo lejos, los gritos de Colmillo Sangriento cesaron abruptamente. La primera bala destrozó su megáfono junto con la mitad de su mandíbula. Luego vinieron la segunda y la tercera. La otrora arrogante figura se desintegró al instante en una nube roja de sangre. Los potentes proyectiles de la ametralladora no se detuvieron ahí. Atravesaron los restos destrozados de Colmillo Sangriento y se clavaron en la cabina del enorme camión. Las cadenas y los cráneos que colgaban afuera no ofrecieron protección, al contrario, fueron alcanzados por la enorme energía cinética de las balas y se convirtieron en metralla letal. Auge. El cristal blindado de la cabina estalló. El conductor, que iba dentro, ni siquiera se había dado cuenta de cómo había desaparecido su jefe antes de convertirse en picadillo. El camión, fuera de control, viró bruscamente a la izquierda y se estrelló contra una motocicleta armada que circulaba a su lado. Las decenas de toneladas del camión minero aplastaron la moto, reduciéndola a una masa informe. El tanque de combustible explotó, lanzando llamas que se elevaban hacia el cielo. Pero aún no había terminado. Andy no soltó el gatillo. Inclinó ligeramente las bocas de los cañones, y la lengua de fuego comenzó a barrer el convoy de Skinner. Para estos vehículos civiles sin protección blindada, los proyectiles de 12,7 milímetros eran la muerte. Las balas atravesaban los capós, destrozaban los bloques del motor, perforaban los depósitos de combustible y los incendiaban. En menos de 30 segundos, el terreno abierto frente al refugio se convirtió en un infierno en llamas. Los Skinners, que habían estado cargando frenéticamente, quedaron atónitos. Estaban acostumbrados a dispararse entre sí con fusiles automáticos durante horas con pocas bajas. Estaban acostumbrados al combate cuerpo a cuerpo con espadas sierra. Jamás habían visto una escena como esta. No solo morían personas, sino que personas y vehículos eran destrozados juntos. Cualquiera que intentara esconderse detrás de la puerta de un coche o un neumático era atravesado de un disparo junto con su cobertura. Antes de esta abrumadora magnitud, la cobertura era simplemente un consuelo psicológico. ¡Corran!, gritó alguien.
Los vehículos restantes comenzaron a dar vueltas frenéticamente, algunos incluso embistiendo a sus propios hombres en su prisa por escapar. Innumerables cuerpos vivientes fueron aplastados en un instante. Andy apretó los gatillos. Los cañones brillaban al rojo vivo, desprendiendo volutas de humo azul. 2 cintas de munición estaban vacías y el suelo cubierto de casquillos de latón de gran tamaño. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Gamma 9 y los guardias, que hacía apenas unos instantes disparaban sin control, se quedaron boquiabiertos, mirando a Andy y luego a los montones de chatarra ardiendo a lo lejos. Las ametralladoras automáticas que sostenían de repente les parecieron tan ridículas como juguetes. Mira, esto es un castigo divino. Este es el relámpago del Omniscia. Andy se estiró los hombros, que le dolían un poco. Al contemplar el campo de batalla, cubierto de cadáveres y escombros, no sintió ninguna alegría por la victoria. Al contrario, le dolió un poco el peso de esas 2 cintas de munición. Eran varios cientos de cartuchos de munición de máxima potencia. Solo el cobre pesaba decenas de kilogramos. No, tengo que encontrar la manera de compensar esto. Andy pronto descubrió la compensación. Los resultados del escaneo STC mostraron que en los camiones Skinner abandonados había numerosas cajas envueltas en lonas impermeables. Al parecer, estos locos habían traído explosivos caseros para volar las puertas. Análisis de composición: nitrato de amonio, fueloil y nitroglicerina de baja pureza. Si bien su pureza era baja y la proporción peligrosa, contenían una gran cantidad de compuestos nitro. Una vez refinados, servirían como materias primas listas para la pólvora sin humo, o incluso como precursores para la fabricación de ácidos fuertes. Los ojos electrónicos de Andy se iluminaron de nuevo. No eran enemigos, eran un servicio de reparto de materias primas químicas. Gamma 9, la batalla ha terminado, dijo Andy, señalando el campo de batalla humeante. Lleva hombres a registrar el terreno inmediatamente. Sobre todo, busquen los explosivos caseros en esos camiones. Aunque solo sea un detonador, desentiérrenlo con cuidado. Capítulo 18, la guarida del desollador. El humo de la batalla aún no se había disipado por completo, y el aire estaba impregnado de hedor a carne carbonizada y combustible quemado. Gamma 9 estaba ocupado dando órdenes a los guardias, usando palas para empujar cadáveres a una fosa común o alicates para rescatar tornillos y placas útiles de los restos calcinados. Andy no participaba en ese trabajo sucio. Permanecía junto a una camioneta blindada volcada, con el pie firmemente apoyado sobre el conductor de Skinner, que aún no había exhalado su último aliento. El tipo había tenido suerte. La descarga anterior de la ametralladora pesada solo le había destrozado un muslo en lugar de partirlo por la mitad. Pero su suerte terminó ahí. El conductor, un hombre brutal que se mantenía desafiante a pesar de estar casi sin aliento, escupió un chorro de saliva ensangrentada sobre la armadura metálica de la pierna de Andy. El jefe Colmillo Sangriento está muerto, pero esto no ha terminado. Gruñó, con los ojos llenos de locura. Las otras bandas de guerra os convertirán a todos en crujido. Andy aplicó un poco de presión. La suela metálica accionada hidráulicamente aplastó directamente la rótula que aún estaba sana del conductor. El grito ahogó al instante el estruendo de la operación de búsqueda. Andy permaneció impasible, carecía de la paciencia necesaria para una entidad biológica que no aportaba nada más que ruido. ¿Dónde está tu guarida? La voz de Andy era tan tranquila como si estuviera pidiendo indicaciones. Vete al infierno. Tú, crujido, esta vez, fue la muñeca. Los movimientos de Andy tenían un ritmo particular. Por cada hueso que aplastaba, repetía la pregunta. Este método directo de comunicación física resultó sumamente eficaz. En menos de 30 segundos, el conductor, que momentos antes se había mostrado tan duro, se derrumbó por completo. Entre sollozos y mocos, confesó todo lo que sabía, e incluso varias cosas que no tenía intención de confesar. Según él, la guarida de los Skinner estaba ubicada a 30 kilómetros de distancia, en la estación de procesamiento químico abandonada N12. Quedaban menos de 30 personas custodiándola, en su mayoría ancianos, débiles y enfermos, ya que la fuerza principal había sido aniquilada en el ataque suicida contra el refugio de Andy. Una vez aseguradas las coordenadas, Andy aumentó la presión sobre sus pies. Aplastar, la cavidad torácica del conductor colapsó y el mundo quedó en silencio. Andy se giró y escogió un jeep modificado, relativamente intacto, del montón de chatarra. El parabrisas estaba destrozado y una varilla de hierro atravesaba el capó, pero el motor seguía funcionando con tenacidad. Andy se subió, arrancó una ristra de orejas humanas disecadas que colgaban del espejo retrovisor y destrozó una calavera soldada en el centro del volante. Maldita sea, la estética de estos idiotas es literalmente antihumana. Andy estaba exasperado. Un ejemplo, esa estúpida calavera estaba justo delante del pecho del conductor. En caso de una frenada brusca o una colisión, le habría atravesado el torso al instante. Andy metió la marcha y pisó el acelerador a fondo. El jeep salió rugiendo por la puerta del refugio. Cortar el césped sin arrancar las raíces es invitar al viento primaveral a que lo reviva. Este antiguo proverbio se aplicaba igual de bien en el universo de Warhammer. Si no aprovechaba esta oportunidad para aniquilar el nido de la banda Skinner mientras su fuerza principal estaba ausente, los supervivientes pronto se unirían a otras bandas o venderían las coordenadas de Andy a jugadores aún más peligrosos.
Más importante aún, una guarida de banda ocupada durante años era una enorme bóveda de recursos. Después de años de saqueos, seguramente habrían acumulado un buen botín. El trayecto de 30 kilómetros le tomó apenas media hora al jeep despojado de todo lo superfluo. La abandonada estación de procesamiento químico N12 apareció en el horizonte. El ambiente aquí era aún más hostil que cerca del refugio. Una neblina tóxica amarilla flotaba en el aire y el suelo estaba salpicado de fosas multicolores de desechos químicos. La llamada guarida de Skinner se encontraba bajo una enorme torre de destilación oxidada. Incluso a distancia, Andy podía percibir un olor increíblemente complejo, el hedor de cadáveres en descomposición mezclado con un penetrante y ácido aroma químico. Cadáveres frescos colgaban en la entrada, y varias pieles humanas recién desolladas se mecían con el viento. Unos cuantos desolladores de guardia dormitaban junto a la puerta, armados principalmente con tubos oxidados y machetes. La élite había muerto con colmillo sangriento, solo quedaban los supervivientes. Andy no redujo la velocidad. Pisó el acelerador a fondo. Auge. La defensa reforzada del jeep atravesó de cuajo la frágil alambrada. El estruendo hizo que los guardias se pusieran de pie de un salto. Antes de que pudieran siquiera ver quién era el intruso, Andy ya había alzado la pesada ametralladora de doble brazo con una mano. La había apoyado en el asiento del pasajero durante el trayecto. Tut 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 tut. Los fuertes estruendos resonaron de nuevo. Las balas de 12,7 milímetros atravesaron el estrecho patio. No había suspenso. Fue una masacre unilateral. Los matones que intentaron resistir fueron como papel ante la ametralladora pesada. 5 minutos después, cesaron los disparos. No quedaba ni un alma con vida en la planta química. Andy bajó de un salto, con el arma humeante en la mano, y pasó por encima de la alfombra de cadáveres hasta el taller interno de la fábrica. La escena que se veía dentro habría provocado náuseas a cualquier persona normal. Había ganchos por todas partes, cubiertos con pieles humanas. Los bancos de trabajo estaban repletos de miembros a medio procesar, y una montaña de cráneos se amontonaba en un rincón. Pero los ojos electrónicos de Andy no se detuvieron en estas grotescas imágenes. En cambio, se fijaron en varias enormes cubas de hormigón. Las cubas estaban llenas de un líquido espeso, de color amarillo verdoso, que burbujeaba sin cesar. De ninguna manera podría ser. Andy se acercó al borde de una tina y la removió con una varilla de hierro. Análisis de composición: ácido sulfúrico industrial, concentración del 65%, sales de cromo, formalina, ácido tánico. Exactamente. Eran fosas de curtido. Para conservar sus retorcidos trofeos y mantener las pieles humanas flexibles y resistentes a la putrefacción, los desolladores tenían que usar procesos de curtido profesionales. Y curtir cuero requería grandes cantidades de ácido y sales de cromo. Estos brutos sin cerebro habían establecido, sin saberlo, una línea de producción de curtido químico bastante profesional. Estos 3 enormes depósitos de ácido sulfúrico industrial, aunque mezclados con algunas impurezas orgánicas, se convertirían, tras una simple destilación y purificación, en la materia prima más importante para la fabricación de pólvora sin humo y fulminantes. Andy continuó adentrándose en el almacén trasero. El descubrimiento allí lo sorprendió aún más. Decenas de barriles de plástico azul con símbolos de calaveras estaban apilados en una esquina. Artículo: salitre industrial, 80% de pureza. Este material se usaba normalmente para fabricar explosivos o fertilizantes. Los Skinner, sin duda, lo habían estado usando para fabricar bombas caseras. Ahora, pertenecía a Andy. Tenía el ácido, el salitre y el almidón. Una vez combinados estos 3 componentes, Andy podía fabricar artesanalmente explosivos de nitroalmidón, un propulsor estándar. Andy contactó inmediatamente con Gamma 9 por radio. Cuando termines de despejar la zona, lleva a todos, junto con todos los barriles vacíos y vehículos que tengamos, a la estación de procesamiento químico No. 12. Aquí hay un depósito de materiales estratégicos que necesita ser recuperado. Tras organizar el transporte, Andy entró en una habitación aparte en el segundo piso. A juzgar por la decoración, era el despacho privado del jefe Colmillo Sangriento. Andy cogió disimuladamente un frasco que contenía un ojo del escritorio y empezó a rebuscar en los cajones. Dado que había tantas materias primas químicas en la zona, era imprescindible una cadena de suministro. Un grupo de analfabetos como los Skinner no podía producir ácido sulfúrico ni formalina por sí mismos. Pronto, Andy encontró una tableta electrónica manchada de aceite. Parecía vieja, con la pantalla llena de grietas. Andy introdujo una sonda de datos directamente en la interfaz. Tras un sencillo intento de vulneración por fuerza bruta, apareció un registro de transacciones. Socio comercial: médicos de la peste, médicos de pico. Contenido de la transacción: proporcionar 500 hígados vivos frescos, 20 esclavos de sangre tipo A. Materiales de intercambio: 20 barriles de ácido sulfúrico industrial, 10 barriles de salitre, 5 cajas de analgésicos. Mientras revisaba los registros, el procesador de Andy zumbaba a toda velocidad. Así que eso era todo. La razón por la que los Skinner estaban tan interesados en matar y capturar gente, además de sus retorcidos pasatiempos, era simple. Eran proveedores de materia prima para la organización conocida como los Doctores Pico. Ellos proporcionaban carne y órganos, mientras que los doctores proporcionaban materiales químicos y medicamentos.
Era una cadena industrial del mercado negro en toda regla. La mirada de Andy se posó en una placa metálica junto a la tableta de datos. Tenía un diseño inquietante, una calavera pálida con un largo pico de ave que representaba la máscara de un médico de la peste de la antigua Tierra. Andy tomó la placa y la sopesó en su mano. En ese preciso instante, apareció un nuevo mensaje sin leer en la pantalla de datos. Ve al doctor, agente. Hora, hoy 18. Mensaje, ¿está lista la carga? Nos vemos en el lugar de siempre esta noche. Necesitamos más corazones esta vez. Los sujetos de prueba se están agotando rápidamente. Andy miró la hora, 16. Faltaban 2 horas para el intercambio. Una mueca de disgusto se dibujó en la comisura de sus labios. Ball le acababa de advertir que no provocara a esos monstruos biológicos, pero ahora la oportunidad se le presentaba de repente. Estos médicos controlaban enormes cantidades de medicamentos y tecnología química avanzada, tal vez incluso una línea de producción de antibióticos que solo existía en la imaginación de Andy. En lugar de esperar a ser atacados más tarde, era mejor atacar primero. Dado que Bloodfan estaba en decadencia, quizás al vendedor en esta transacción le vendría bien un cambio de administración. Andy guardó la insignia del pico en su riñonera. Afuera, el cielo se había oscurecido y una tenue niebla tóxica de color amarillo cubría la planta química, que permanecía en un silencio sepulcral. Capítulo 19, Archimagos de Amarillo. Andy dio una vuelta por la oficina de Colmillo Sangriento. Descubrió que, además del escritorio manchado de sangre y un montón de especímenes biológicos no identificados, había un enorme armario de hierro. La puerta del armario estaba ligeramente entreabierta, dejando ver algunas prendas que parecían excepcionalmente gruesas. Andy se acercó y sacó una. A juzgar por el estilo, era un traje de protección industrial contra materiales peligrosos, completamente cerrado y de alta resistencia. Hecho de lona especializada con forro de plomo y goma gruesa, se sentía pesado en sus manos, al menos 20 kilogramos. Era de un color ocre amarillento apagado y envejecido, con un símbolo negro de advertencia de radiación impreso en el pecho, seguido de una línea de letra pequeña descolorida, solo para eliminación de residuos peligrosos. Evidentemente, se trataba de un equipo de seguridad industrial utilizado antiguamente por los trabajadores de plantas químicas para manipular residuos nucleares o ácidos altamente corrosivos. Aunque estaba algo feo y manchado con años de grasa acumulada, era justo lo que Andy necesitaba en ese momento. Si iba a enfrentarse a los doctores Pico, la piel de un hombre de hierro por sí sola no bastaría. Además, correr por el submundo con un esqueleto metálico expuesto era demasiado llamativo. En este universo ignorante, quienes no lo entendían lo tratarían como a un sirviente renegado y lo perseguirían, mientras que quienes sí lo entendían lo denunciarían a la Inquisición como una inteligencia abominable. Solo cubriendo su carne inexistente estas personas lo percibirían como un humano normal. Sin dudarlo, Andy se puso el traje de protección química de color ocre, que le quedaba enorme. Cremallera, el sonido de la cremallera era sordo y lento. El traje era de talla grande, probablemente diseñado originalmente para un bruto como un ogrin, y se ajustaba perfectamente a la complexión de ingeniero de 2,3 metros de altura de Andy. El ancho dobladillo le llegaba hasta los tobillos, ocultando sus piernas hidráulicas arañadas. Las mangas largas le cubrían la mitad de las palmas de las manos, dejando al descubierto solo las frías yemas de sus dedos metálicos. Andy se subió la enorme capucha por encima de la cabeza. Al instante, toda su cabeza se sumió en la sombra. Los contornos afilados y angulosos de su rostro metálico desaparecieron, dejando solo 2 tenues destellos azules de sus ojos electrónicos que parpadeaban en la oscuridad. Caminó hacia un espejo agrietado para comprobar su reflejo. Ahora, parecía un fantasma emergiendo del páramo desolado, o un viajero misterioso envuelto en un manto que ocultaba mutaciones corporales. Nada mal. Este aspecto era común en el submundo, nadie le prestaba atención. Zumbido, Andy activó sus ventiladores de refrigeración internos. El traje no era transpirable y, tras solo 2 minutos, su temperatura corporal comenzó a subir. El flujo de aire frío salió del cuello, inflando la capucha. En ese preciso instante, el estruendo de los motores resonó desde fuera de la fábrica. A través de la ventana sucia, Andy vio el familiar camión semioruga que lideraba una docena de vehículos más pequeños y destartalados que entraban a toda velocidad. Gamma 9 había llegado. El tipo era realmente obediente, trayendo consigo todo el equipo que tenían para transportar carga. Andy se dio la vuelta y salió de la oficina, deteniéndose en la plataforma de rejilla metálica del segundo piso. Abajo, Gamma 9 acababa de saltar del asiento del copiloto del camión. Aún sujetaba con fuerza su fusil automático, escudriñando con recelo la alfombra de cadáveres y cráteres humeantes. Aunque Andy había dicho por el comunicador que todo estaba bajo control, la carnicería aún le aceleraba el corazón a Gamma 9, especialmente los tanques llenos de ácido, cuyo hedor le provocaba una tos incontrolable. Gamma 9. Andy gritó, y Gamma 9 levantó la cabeza de golpe. En ese instante, vio la figura en la plataforma. Las tenues luces químicas amarillas proyectaban un resplandor desde arriba sobre la imponente figura. Las túnicas ocres se mecían ligeramente con el viento, y bajo la amplia capucha reinaba una oscuridad sobrecogedora, salvo por 2 puntos de luz azul, símbolos de sabiduría y calma, que contemplaban a la multitud. El cerebro de Gamma 9 se bloqueó por medio segundo.
Luego, una enorme descarga eléctrica recorrió sus sistemas cibernéticos. Por el Omniscia. ¿Qué estaba mirando? A través de sus filtros cognitivos, era evidente que se trataba de una túnica de archimago, de esas que solo existían en las ilustraciones de las escrituras. Según los preceptos del culto Mechanicus, la carne era débil y debía desecharse. Cuanto mayor era el rango de un mago, menos carne conservaba y más implantes mecánicos poseía. Para evitar de asustar a la gente común con estructuras mecánicas sagradas y mantener un halo de misterio, los verdaderos archimagos solían vestir estas túnicas que los cubrían por completo, ocultándolo todo bajo la sombra de la divinidad. Este color ocre amarillento era el de la superficie marciana, el color sagrado del hogar ancestral del Mechanicus. Esta textura densa representaba un aislamiento absoluto de la suciedad exterior. Las piernas de Gamma 9 flaquearon, casi haciéndolo caer de rodillas. Pero rápidamente comprendió que estaban en una misión y que arrodillarse solo haría perder el tiempo a los magos. Se obligó a ponerse de pie y realizó un saludo militar estándar, cruzando el pecho. Alabado sea el Omniscia. La voz de Gamma 9 se tornó estridente de emoción. Magos. Tu brillantez hace que incluso este subsector palidezca en comparación. Los guardias y porteadores que acababan de bajar de los camiones temblaban al ver a los muertos. Ahora, al contemplar el misterioso e incomprensible nuevo aspecto de su jefe, se les enderezó la espalda al instante. Mira eso. Eso sí que es prestigio. El jefe al que seguían no era un tipo duro cualquiera, era una figura imponente que vestía túnicas y probablemente practicaba magia. De pie en lo alto, Andy se quedó casi sin palabras ante su reacción. Si algo caracterizaba a los bebedores de petróleo era su capacidad para sobreanalizarlo todo, lo que le ahorraba mucho tiempo y esfuerzo en explicaciones. Vale, basta de charla, dijo Andy, levantando una mano y señalando las cubas llenas de ácido. ¿Ves esos barriles? Bombea el ácido y llénalos todos. Ten cuidado, si alguien se derrama esto encima, no esperes que tenga medicina para curarlo. Y esas cajas de salitre, cárgalas todas en los camiones. A la orden de Andy, los hombres de abajo se pusieron en marcha. Aunque los habitantes del submundo carecían de educación, su reverencia por los materiales peligrosos estaba arraigada en su naturaleza. Operaban con cuidado las bombas manuales que encontraron en la fábrica, llenando bidones de plástico con el ácido amarillo verdoso. Andy bajó las escaleras. En un rincón del taller había varios cofres criogénicos portátiles. Originalmente eran cargamento que los Skinner habían preparado para el intercambio con los doctores Pico esa noche, ahora interceptado por Andy. Andy abrió la tapa de un cofre. Una bocanada de aire frío y blanco salió de la caja. Dentro había docenas de corazones e hígados, cuidadosamente empaquetados en bolsas transparentes. Aunque congelados, el intenso color carmesí seguía siendo inquietante. Andy cerró la tapa sin expresión. No tenía escrúpulos morales sobre enterrar o destruir esos órganos. Dado que las personas ya habían muerto, estos órganos eran simplemente proteínas y tejido biológico. Utilizarlos para intercambiarlos por medicinas y tecnología que pudieran salvar más vidas era la solución lógicamente óptima. Carga estos cofres en mi jeep. Andy señaló el jeep humeante estacionado junto a la puerta. Gamma 9 parpadeó. Había asumido que esas cosas repugnantes debían ser destruidas. ¿Magos son esto? Preguntó con cautela. Carga, respondió Andy sin dar más explicaciones. Cárguenlas. Gamma 9 no se atrevió a preguntar más. Rápidamente llamó a los porteadores para que subieran los cofres criogénicos al asiento trasero del jeep. Todas las materias primas químicas fueron cargadas. Las ballestas del camión semioruga quedaron aplastadas y los neumáticos se abultaban bajo el peso. Esta carga era suficiente para que Andy produjera decenas de miles de cartuchos de munición o varios cientos de kilogramos de explosivos de alta energía. Gamma 9. Andy estaba sentado en el asiento del conductor del jeep, su voluminosa figura amarilla casi llenaba todo el espacio. Lleven primero el convoy de vuelta. Entreguen estos materiales a Bol y que comience la purificación de inmediato. Gamma 9 asintió enérgicamente. Por vuestra orden, mi señor. ¿Y tú? Voy a ver a un amigo. Andy encendió el motor y el jeep rugió. Si no regreso mañana por la mañana, llévense a todos y evacúen. Dicho esto, Andy pisó el acelerador a fondo. El jeep levantó una nube de polvo y se precipitó hacia la inmensa niebla tóxica amarilla que había fuera de la fábrica. En los ojos de Gamma 9, vio a un solitario buscador de la verdad que se adentraba solo en el oscuro abismo para proteger a quienes lo seguían. Este trágico acto de heroísmo hizo que a Gamma 9 se le volvieran a llenar los ojos de lágrimas. Mientras tanto, dentro del jeep, Andy estaba maldiciendo. Maldita sea, ¿por qué este traje da tanto calor? Está obstruida la ventilación. Definitivamente necesito instalar más refrigeración líquida más adelante, o voy a freírme tarde o temprano. Capítulo 20, negociación eficaz. La visibilidad en el pantano ácido era inferior a 10 metros. El aire estaba saturado de altas concentraciones de sulfuros, y la pintura del jeep se desprendía y se agrietaba a un ritmo visible. Los limpiaparabrisas emitían un chirrido agudo, raspando capa tras capa de una sustancia viscosa y aceitosa de color amarillo. Este lugar es tan miserable que ni un perro querría venir aquí, refunfuñó Andy, aunque no se atrevía a detenerse. El pavimento estaba compuesto de humus blando y podrido,
Si se detenía, las ruedas se hundirían y el chasis sería lentamente corroído por el ácido. Las alcantarillas de Forge 7 llevaban miles de años empapadas de desechos. Las aguas residuales, los metales pesados y los disolventes orgánicos de innumerables fábricas convergían allí, combinándose con las extremas fluctuaciones de temperatura del submundo para formar un enorme pozo de reacción bioquímica. Si bien este entorno era inadecuado para los humanos, constituía un paraíso para ciertos organismos y virus especializados. Precisamente por eso, los doctores Pico habían elegido este lugar como su base. Ninguna otra facción estaba dispuesta a permanecer en un sitio donde salir al exterior requería usar 3 capas de traje de protección contra materiales peligrosos. Más adelante, apareció un puente de hierro oxidado que cruzaba un río del que brotaba un gas verde. Este era el punto de encuentro acordado. Al otro lado del puente, estaban estacionadas 3 ambulancias negras, muy modificadas. Se las llamaba ambulancias, pero en realidad eran vehículos blindados de transporte pintados de negro con picos blancos pintados en los laterales. Tenían rociadores de gas en el techo y todas las ventanas habían sido reemplazadas por cristales antibalas. Una docena de figuras con trajes negros de protección química se encontraban frente a los vehículos. Llevaban las características máscaras con forma de pico, cuyos largos picos estaban rellenos de especias y carbón activado para filtrar el aire tóxico. Junto a ellos, 4 monstruos gigantescos se agazapaban. Andy medía 2,3 metros de altura, pero estas criaturas superaban los 3 metros. Sus músculos sobresalían como tumores, su piel era de un color rojo violáceo enfermizo y sus cuerpos estaban cubiertos de gruesas suturas quirúrgicas y tornillos metálicos. Los golems de carne, las obras maestras de los doctores Pico, se creaban generalmente utilizando como modelos a miembros fuertes de pandillas o mutantes, mediante inyecciones masivas de esteroides, hormonas de crecimiento y sustancias químicas que provocaban frenesí. Para controlar a estos monstruos, que solo poseían instintos asesinos, los doctores les practicaban una lobotomía e implantaban chips de control sencillos. En el combate cuerpo a cuerpo del submundo, eran prácticamente invencibles. Andy frenó bruscamente y el jeep se detuvo con un chirrido en la cabecera del puente. Abrió la puerta, llevando en una mano el cofre criogénico lleno de corazones, mientras cargaba la pesada ametralladora con la otra. La multitud frente a él se inquietó de inmediato. Por lo general, quien entregaba la mercancía era Buitre de la banda de Skinner, un lunático con cicatrices que gritaba. Pero hoy, ¿quién era este tipo? Envuelto en un traje protector color ocre como una momia y cargando armamento pesado. ¿Una cara nueva? La multitud se apartó cuando un hombre con una máscara de pico adornada con oro dio un paso al frente. Su gabardina de cuero negro, de corte impecable, denotaba una elegancia inquietante. Los Picos lo llamaban el cirujano jefe, el responsable de esta rama. ¿Dónde está Buitre? La voz del cirujano jefe resonó a través de un modulador de voz dentro de su máscara, con un tono apagado y desagradablemente afeminado. ¿Por qué no vino? Se jubiló, respondió Andy. El cirujano jefe preguntó inmediatamente. ¿Y Colmillo Sangriento? También jubilado. La voz de Andy, reproducida a través de sus altavoces externos, era una síntesis electrónica fría y sin emoción. A partir de ahora, me he hecho cargo del negocio en este sector. El cirujano jefe ladeó ligeramente el pico, escudriñando con claridad a Andy. En el submundo, las guerras de pandillas y los cambios de liderazgo eran comunes. Para los médicos, mientras el suministro de materia prima fuera constante, no importaba quién estuviera al mando. Un recién llegado incluso podría ser mejor. Tal vez podría bajar el precio. ¿Trajiste la carga? El cirujano jefe no se detuvo a pensar en el destino de Colmillo Sangriento y fue directo al grano. Andy arrojó el cofre criogénico hacia adelante. Sonido metálico. La caja se deslizó hasta los pies del médico. Un subordinado, con una mascarilla estándar, se adelantó y abrió la tapa. Al disiparse el aire frío y blanquecino, quedaron al descubierto los órganos cuidadosamente dispuestos. El subordinado examinó una incisión y utilizó un dispositivo portátil para comprobar su vitalidad. De primera calidad, el subordinado asintió al cirujano jefe. Mucho mejor que la carne podrida que solíamos recibir. Cortada profesionalmente. El cirujano jefe asintió con satisfacción. Muy bien. Hizo un gesto con la mano. 2 subordinados trajeron inmediatamente varios barriles marcados con símbolos de peligro. Aquí tiene el ácido, el salitre y los analgésicos que solicitó. Su tono denotaba cierta condescendencia. Como es un socio nuevo, le incluyó una caja extra de medicamentos antirradiación. Según las antiguas reglas, el trato había terminado. Dinero por mercancía, no más interferencias. Pero Andy no se movió. Se quedó allí inmóvil como una estatua amarilla. ¿Qué pasa? El cirujano jefe se impacientó. ¿No es suficiente? No es que sea poco, empezó Andy. Simplemente creo que estas cosas son aburridas. Señaló los barriles de ácido. Esta materia prima de baja calidad la puedo conseguir yo mismo. Quiero algo diferente. La mirada del cirujano jefe se volvió fría. ¿Qué quieres? Quiero antibióticos, dijo Andy, levantando un dedo enguantado. No solo el producto terminado. Quiero las fórmulas, los procedimientos de calibración y las materias primas para todo un sistema de fermentación. Si es posible, también me llevaré una copia del chip principal de su línea de producción.
Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. El cirujano jefe miró a Andy como si fuera un idiota. ¿Qué clase de broma interestelar es esta? En el submundo, una caja de potentes antibióticos podía intercambiarse por 10 vidas o un camión cargado de municiones. La razón por la que los doctores Pico podían moverse entre las principales bandas sin ser atacados era precisamente porque tenían el monopolio de la tecnología de producción de antibióticos. Y ahora este imprudente recién llegado les estaba pidiendo su sustento vital. Jejeje, el cirujano jefe soltó una risa estridente, como uñas arañando una pizarra. Interesante. Muy interesante. Ese idiota de colmillo sangriento estaba loco, pero al menos conocía las reglas. Tú no solo estás rompiendo las reglas, sino que estás buscando la muerte. El cirujano jefe retrocedió un paso, su elegancia se desvaneció al instante, reemplazada por una salvaje intención asesina. Córtalo en pedazos. Sus órganos también deberían valer un buen precio. En cuanto habló, los 4 golems de carne que estaban agazapados lanzaron rugidos ensordecedores. Se pusieron de pie de un salto, su enorme presencia parecía la de 4 montañas de carne. Con pasos pesados, blandieron puños del tamaño de piedras de molino y cargaron contra Andy. Al mismo tiempo, la otra docena de médicos no se quedaron de brazos cruzados. Sacaron botellas de vidrio verde de sus bolsas y las estrellaron contra la zona donde se encontraba Andy. Aplasta. 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 Las botellas se hicieron añicos y una densa humareda amarillo verdosa estalló al instante. Era una mezcla de alta concentración de gas mostaza y neurotoxinas. Incluso con un traje de protección, una sola fuga provocaría que el gas corroyera la piel y paralizara los nervios, causando una muerte por agonía extrema y asfixia. El cirujano jefe se mantuvo al margen, observando con frialdad cómo la niebla tóxica envolvía a Andy. Habían usado esta combinación muchas veces y nunca les había fallado. Debilitarlos con gas y luego aplastarlos con los golems. Incluso un marine espacial con servoarmadura tendría que arrodillarse si no llevara una máscara de gas. Sin embargo, desde el interior de la nube tóxica amarilla, surgió repentinamente el sonido de un mecanismo en funcionamiento. Zumbido, era el sonido de un arma pesada precalentándose. Luego, plaf, 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 plaf. Un rugido sordo rasgó la niebla. Un enorme agujero explotó en el pecho del golem de carne que encabezaba la marcha. La carne voló por todas partes, y órganos de color rojo púrpura salieron disparados como lluvia. Pero el monstruo no sintió dolor. Incluso con el pecho vacío, continuó cargando. Plaf. Plaf. 2 disparos más. Esta vez, apuntando a las rodillas. Los gruesos muslos del golem se hicieron añicos al instante. Su enorme cuerpo perdió el equilibrio y se estrelló contra el suelo, deslizándose varios metros antes de detenerse. El segundo golem de carne ni siquiera llegó a alcanzarlo antes de que su cabeza se vaporizara. Andy salió de la niebla amarilla. La superficie de su traje protector color ocre chisporroteaba. El gas tóxico estaba corroyendo la capa de goma. Pero Andy estaba perfectamente bien. Esta arma, diseñada para seres basados en carbono, era inofensiva para una entidad basada en silicio como él, salvo por algunos pequeños daños en la pintura. ¿Eso es todo? Andy disparó mientras caminaba. El brazo que sostenía la pesada ametralladora estaba firme como una roca. El tercer y cuarto golem se convirtieron en montones de carne desmenuzada en cuestión de segundos. Los médicos, que habían estado lanzando bombonas de gas, se quedaron estupefactos. Esto no era lo que se suponía que iba a pasar. ¿Por qué no se caía? ¿Por qué no tosía? ¿Por qué sus movimientos no se ralentizaban ni un ápice? ¡Fuego! ¡Arma!, gritó el cirujano jefe, con la voz teñida de miedo. Los médicos se apresuraron a sacar sus pistolas y escopetas de cañón corto. Pero ante la potencia de fuego de la ametralladora pesada, esta resistencia resultó ridícula. Andy ni siquiera se molestó en esquivar. La mayoría de las balas perdieron su energía cinética al ser absorbidas por el traje. El resto impactaron contra la armadura metálica que había debajo, dejando solo tenues marcas blancas. Se acercó paso a paso, como un fantasma amarillo que desafía a la muerte. Andy no mató a todos. Con disparos precisos, destrozó las piernas de los pocos médicos que intentaban huir, y luego se abalanzó directamente sobre el cirujano jefe. Este intentó sacar una daga de polímero en un acto desesperado de resistencia. Andy simplemente le dio una bofetada. Bofetada. Con una fuerza aterradora, la exquisita máscara con forma de pico adornada con oro se hizo añicos y varios dientes salieron disparados. El cirujano jefe salió despedido 2 metros, deslizándose por el lateral de una ambulancia. Antes de que pudiera incorporarse, un pie se posó sobre su pecho. Crujido. El crujido de las costillas se oyó con claridad. Andy se inclinó, su mano fría agarró el cuello del médico y lo levantó en el aire como a un pollo muerto. Tos, suelta, suelta, el rostro del cirujano se puso de un color morado intenso, y sus piernas pataleaban salvajemente. Andy miró fijamente esos ojos llenos de terror, con un tono inquietantemente tranquilo. Ahora, ¿podemos volver a hablar de negocios? Sobre la línea de producción de antibióticos. El cirujano jefe asintió frenéticamente, con lágrimas, mocos y sangre corriendo por su rostro. Dámelo, te lo daré todo. Muy bien, Andy soltó al doctor, dejándolo caer al suelo. Adelante. A tu laboratorio. Y no intentes nada.
Como puedes ver, soy alérgico a los gases tóxicos. En cuanto lo suelo, no puedo evitar hacer pedazos a la gente. El cirujano jefe se incorporó a duras penas, agarrándose el pecho, y señaló hacia una aguja apenas visible en lo profundo del pantano. Ahí está todo nuestro equipo. Andy quedó satisfecho. Esta negociación directa era, sin duda, la forma más eficiente. Evitaba las formalidades hipócritas y el regateo, logrando directamente una situación beneficiosa para ambas partes. ¡Viva la eficiencia! Te agradezco mucho que te tomaras el tiempo de ver la novela. Muchas gracias. Sin más, me despido. Que tengas una bonita mañana, tarde o noche, siervo del emperador.